Saludos a todos, vamos a comenzar esta sesión de Trading Room. Acaba de salir la noticia importante por el dólar canadiense. Tenemos este movimiento, dos velas con una considerable cantidad de volumen. La única noticia que tenemos importante para el día de hoy. Y también tenemos solicitudes de desempleo para Estados Unidos. La mayor reacción la estamos teniendo en el dólar americano, dólar canadiense. También se ve en el euro canadiense. Y vamos a esperar a ver si llega a la DRS2. Apenas empezó el movimiento. Está todavía retirado de esos niveles. Mientras tanto vamos a ver los demás pares de Forex. El euro dólar americano tampoco no tuvo mucho movimiento durante la sesión asiática, ni tampoco la europea. La europea solamente tiene un movimiento de rango a finales de durante la sesión asiática tuvo un movimiento de 28 pips. Tuvo un movimiento, un impulso bajista nada más de 30 pips y de ahí en más tuvo un movimiento de rango. Libra esterlina tuvo un movimiento de rango, un movimiento falso aparentemente bajista y un pequeño movimiento alcista. Dólar de Nueva Zelanda, y vemos que durante la sesión europea casi no tuvieron ningún movimiento muy pequeño. Y en japonés también, canadiense está teniendo este movimiento ahorita después de la noticia, y franco suizo también tiene un movimiento de rango. O sea, lo que hemos tenido durante la semana, tuvimos movimientos muy interesantes. El euro dólar americano, habíamos hablado claramente desde la semana pasada, estábamos aquí esperando una reversa para un movimiento bajista. Estuvimos el jueves, el viernes, no tuvimos mucha actividad esos 2 días debido a que en Estados Unidos están tratando de pasar algunas políticas en el Congreso, no se ponen de acuerdo y estaban a la expectativa de esos votos, a ver qué iba a pasar. Esos 2 días el mercado reaccionó de esta forma, no hubo actividad. El domingo abre con un gap la sesión y tenemos el movimiento falso de inicio de semana el lunes. Tuvimos un movimiento donde fueron 76 pips, se llegó a cumplir el ciclo intradía. Hubo una reversa muy clara aquí, tanto en la gráfica de 15 minutos intradía como ahorita en la gráfica, como vemos aquí en la gráfica de 1 hora, para inicio de ciclo bajista después del movimiento falso. Ese es el movimiento que estábamos esperando el jueves y viernes. No lo tuvimos el jueves y viernes, tuvimos simplemente un movimiento de rango, pero había que estar atentos al movimiento. Para el lunes lo tuvimos, inicio de semana, una reversa muy clara aquí, de 2 velas, y comienza el ciclo bajista. Tenemos 2 impulsos. Tenemos que de aquí a aquí son 127 pips.
También se vio reflejado en otros pares de Forex. Otro de ellos en el que estuvimos esperando este movimiento el jueves y viernes en la sesión del trading room fue en la libra esterlina dólar americano. Y tuvimos lo mismo, tuvimos 2 días con movimiento de rango. Aquí lo tenemos. Sin embargo, el lunes tuvimos el movimiento falso alcista. También dio una entrada tanto intradía. Tenemos 114 pips, son 105, llegó cumplió con las características del ciclo intradía, pero también en el ciclo semanal tenemos una clara reversa. Aquí está, 2 velas con martillo invertidas, dio una oportunidad más de entrar con este movimiento falso alcista de 25 pips en la sesión europea, así que tuvimos oportunidad de entrar tanto en la sesión americana como en la sesión europea. Y también rápidamente después tuvimos 2 impulsos bajistas. Tenemos hacia la media móvil del agua 200 pips. En el franco suizo también se vio reflejado el movimiento. Obviamente es par que se mueve de forma muy similar al euro, solamente la gráfica invertida, porque aquí la divisa del dólar americano es la divisa base. Tuvimos el movimiento bajista y aquí está la clara reversa, miren. Y también aquí tuvimos el movimiento falso de 22 pips que nos da la otra oportunidad para entrar. Y es un movimiento de 138 pips. Y eso es lo que les decía la semana pasada. Esos son los trades que tenemos que esperar. Tenemos que tener la paciencia para esperarlos y entrar en las posiciones cuando se presente la oportunidad. Son entradas extremadamente claras. Es exactamente lo que aprendimos en el seminario. Y aquí tenemos 139 pips en el euro. Son otros 130 pips, son 260 pips. Y el de la libra esterlina son otros 200 pips. Son 460 pips en esos 3 trades. ¿Qué es mejor? ¿Que estemos forzando trades todos los días? 1 o 2 trades y hagamos 10 trades a la semana, o que hagamos 3 trades o tengamos panorama y todas las características claramente en la gráfica. También hubo otras oportunidades en algunos otros pares de Forex, pero las señales no son tan claras como en esos 3 pares. Ahora Nueva Zelanda tenía un movimiento de rango toda la semana. El australiano es un movimiento de rango con después un movimiento alcista demasiado débil. Aquí no hay entradas, no están claras las señales. El yen japonés también dio un movimiento falso bajista, hizo 3 toques en este nivel. Aquí también se llega al ciclo diario. También abrió con un gap. 89 pips, 88 de ADR. Sesión americana para la corrección a la media móvil de 50 periodos. Se vuelve a revisitar este nivel. Aquí la señal pues sí no es tan obvia, pues, ¿verdad? Para un trader que no tiene mucha experiencia, pero los otros trades son extremadamente claros de identificar y es exactamente lo que esperábamos y lo que habíamos enseñado en el seminario. La canadiense también tiene simplemente un movimiento de rango en el ciclo semanal. Justo a la hora que esperamos, ¿no? La reversa en la sociedad americana. Hubo algunas oportunidades en algunos pares cruzados, como
Euro franco suizo también tiene un movimiento de rango. Euro libra esterlina. Que tiene una ADR de 71 pips. Solamente tuvo un día de movimiento y luego se regresa al siguiente día a entrar en el rango nuevamente. Euro yen japonés también tiene un movimiento de rango. Euro CAD tuvo la misma señal. Movimiento falso de inicio de semana aquí. La reversa. Y son 272 pips los que lleva hasta ahorita. Euro australiano también. Aquí está la M con divergencia negativa de inicio de ciclo semanal. 250 pips. Euro dólar de Nueva Zelanda no tiene un patrón muy claro, tuvo un movimiento de rango, luego un impulso bajista y sigue con un movimiento de rango. Entonces otra cosa que es importante ver aquí, que las oportunidades se presentan así, el mercado de Forex se mueve, hacen movimientos y en 1 o 2 días se presentan las oportunidades y a veces ya no tienes más oportunidades claras el resto de la semana. Y australiano dólar de Nueva Zelanda empezó con un movimiento de rango, un impulso alcista nada más y después un movimiento de rango. Libra esterlina australiano tuvo el mismo patrón aquí, la M con divergencia negativa, se superan los máximos de la sesión anterior por unos cuantos pips, se abre el spread, se absorben las órdenes y tenemos la reversa, son 300 pips también aquí en dos impulsos bajistas. Libra esterlina dólar de Nueva Zelanda. Entonces hubo oportunidades tanto el lunes como el martes y tenemos también la M. En este caso es más grande y no es tan fácil de identificar, pero ya les había mencionado que el libra esterlina australiano y el libra esterlina dólar de Nueva Zelanda se mueven de forma similar, entonces el patrón se puede identificar más fácilmente en la libra esterlina en esta ocasión. Libra esterlina canadiense exactamente el mismo patrón, miren. Okay. Divergencia negativa, movimiento falso inicio de semana, se revisita este nivel, tenemos la M, aquí está la entrada. Y si entraste desde aquí, pues no se debe ejecutar tu stop, porque lo tienes mínimo 10, 15 pips por encima del máximo, son otros 229 pips. Y hay dos oportunidades para entrar. Pues espero hayan aprovechado algunas de esas oportunidades. Más clara el patrón no lo podemos tener, lo vamos a tener en 2 o 3 pares de forex nada más, como podemos ver aquí. Los demás han tenido casi todos movimientos de rango. Australiano franco suizo también tuvo el mismo patrón de entrada. Aquí se revisita el nivel y tenemos también 165 pips. Aquí este patrón no tiene mucha fuerza, es un movimiento alcista, pero tenemos 100 pips de ADR, son 57 de ADR, tenemos 100 pips de movimiento, ni siquiera 2 ADR en toda la semana, son 1, 2, 3 días. A simple vista se ve que el movimiento no tiene fuerza, pero si no lo pueden distinguir a simple vista, bueno, pueden medir lo que tiene de pips de un extremo a otro, tienen menos de 100 pips, son 60 casi de ADR, ni siquiera cumple con 2 ADR. Canadiense suizo, miren, también la misma oportunidad, otros 133 pips, espero que algunos de ellos hayan aprovechado, y eso es lo que tenemos que esperar, no vamos a tener el patrón en todos los pares todos los días, pero tenemos que estar atentos a tomar los trades cuando se presentan, ¿no? Y aquí, bueno, no hay ninguna excusa para no tomarlos, porque desde la semana pasada en el trading room eso es lo que estábamos esperando, ¿se acuerdan? Una señal para entrar en venta corta, tanto en el euro como en el libra esterlina. No la tuvimos, continuó el movimiento de rango, pero a inicio de semana tuvimos el movimiento falso y la entrada. Entonces, esto es lo que tenemos. Día de hoy no tenemos mucha actividad por el momento. Estamos a buena hora aquí para apreciar el movimiento. El canadiense es el que se disparó, pero apenas es el primer impulso bajista.
y vamos a esperar. Tenemos una horita es para las 9, a las 8:30, a las 9:30 abre la sesión de Nueva York y vamos a ver si tenemos más actividad. Ya revisamos las gráficas, no tenemos ninguna oportunidad ahorita, pero es el inicio de nuestra ventana de tiempo de 4 horas para buscar oportunidades. Entonces vamos a esperar un poco a la apertura de la sesión americana y estar atentos al movimiento del euro canadiense y del dólar americano dólar canadiense. Bien, pues aquí estamos esperando la apertura de la sesión americana que viene en 18 minutos. Ya no tenemos noticias de alto impacto, pero pues como les decía, ¿no? Las oportunidades se presentan usualmente de repente, hacen movimientos de fondos de una divisa a otra y hay que aprovecharlos cuando se presentan. No todos los días vamos a tener buenas oportunidades. No todos los días va a haber pues, un par de días en la semana es cuando tenemos buenas oportunidades. Hay que estar todos los días para poder aprovechar esas oportunidades que se presentan. Y no es entrando y saliendo del mercado donde obtenemos las mejores ganancias, es entrando en el mercado al inicio del ciclo y permaneciendo, saliendo, podemos salir escalonadamente la primera porción a la distancia del stop y después, como aquí en este caso, tenemos 3 impulsos. Sí, porque el mercado usualmente no se mueve de forma lineal, ¿no? Sino que tiene movimientos fuertes y luego entra en consolidación. Entonces, después del movimiento que tuvimos a inicio de semana, hemos tenido 1, 2, 3 sesiones casi con un movimiento de rango. Esperemos hoy tener más movimiento, pero
Si nos fijamos en el euro también, tenemos 3 sesiones con un movimiento muy pequeño. Libra esterlina también, ya movimiento de rango. Los demás pares de Forex ya estaban en rango y el franco suizo también, miren. 3 sesiones con movimiento de rango. Entonces tiene estos grandes movimientos y después entra en consolidación y luego otra vez se mueve. Entonces no es un movimiento lineal el que tiene, sino es un movimiento. Hacen sus cambios de inversión los 3 institucionales y tienen un movimiento fuerte el mercado y luego entra en consolidación. Y tenemos que estar cazando las oportunidades prácticamente como un cazador. No vamos a estar entrando y saliendo todos los días que estemos viendo las gráficas. No provee oportunidades de mercado todos los días, ni en todos los pares de Forex. Ese es el problema a veces con los seminarios, la parte teórica, y obviamente tenemos que enseñar o mostrar ejemplos reales y tenemos que enseñar varios ejemplos de dónde se entra en el trade y dónde se sale en el trade. No vamos a enseñar ejemplos donde no entras. Y a veces pues no, nos podemos quedar con la idea, como vimos 5, 6, 7 ejemplos, todos de cómo entrar y dónde entrar y de lo que pasa en cada sesión. Nos podemos quedar con la idea que eso va a pasar todos los días, pero no es así. No enseñamos ejemplos con movimientos de este tipo, porque con movimientos de este tipo y muchos otros tipos de movimientos no vamos a hacer nada. Solo cuando tengamos todas las características del patrón que buscamos. Ya aquí en la práctica, como lo podemos ver en el trading room, las oportunidades que tenemos son 2 o 3 días a la semana máximo. Va a haber oportunidades en el mercado. Y es mejor, por ejemplo, el lunes que se presentaron las oportunidades, pues en las técnicas de control de riesgo avanzado vimos que si estamos arriesgando el 2% de nuestra cuenta, podemos entrar hasta en 3 trades simultáneamente. 3 trades simultáneamente, cualquiera de los que hubiéramos escogido, ya sea algunos de los pares cruzados entre el lunes y el martes o de los pares principales, vimos que había como 4 pares donde se podría entrar muy claramente, ya sea el lunes o el martes. Si hubiéramos entrado en 3 de esos que hubiéramos seleccionado, tendríamos aproximadamente 500 pips de ganancia ahorita. Eso es todo lo que necesitas para 2 o 3 semanas. Cuando se presentan las oportunidades, por eso tenemos también esa regla de cuántos trades podemos entrar simultáneamente, porque solamente vamos a tener oportunidades en varios pares de Forex. Intradía es lo mismo, hay días que tenemos aquí 3, 4 pares de Forex de cuáles escoger, y hay días como hoy, que hasta ahorita no tenemos ninguna oportunidad. Jueves y viernes, en la sesión europea, no tuvimos realmente entradas en ningún par, salvo el del dólar americano y en japonés, y escaneamos las 28 divisas. Y esa a veces es la parte difícil, ¿no? Que nos volvemos adictos a la acción, sobre todo como cuando empezamos en este negocio, y como estamos acostumbrados a ir a trabajar y siempre realizar cierto trabajo. Cuando trabajamos por un cheque, creemos que el mercado así va a ser también, no todos los días vamos a estar haciendo algo, entrando o saliendo. No es así como se hace en línea de mercado de valores, ni en el mercado de Forex. Aquí hay que estar analizando y esperando la oportunidad pacientemente, como cuando va uno de cacería, ¿no? Y a veces esa es la parte difícil, ¿no? Porque a veces vemos patrones como eso y decimos, bueno, pues ¿dónde está el inicio del ciclo intradía? ¿Dónde está el final del ciclo intradía? O vemos patrones como este, del ciclo semanal en la gráfica de 1 hora, y nos preguntamos, bueno, ¿dónde inició el ciclo? ¿En qué parte del ciclo voy? Si te haces esas preguntas, muy posiblemente no se puede identificar el ciclo y ese par es mejor dejarlo en paz. No mueven todos los pares todos los días los trades institucionales. Se enfocan en pares donde recibieron análisis de este gran equipo de analistas en donde deben entrar. Y hacen su movimiento ahí. Los restos de pares de Forex, cruzados o principales, se están moviendo prácticamente a la deriva. No hay una gran fuerza que los esté moviendo en un sentido o en otro. Y me pueden preguntar, oye, ¿en qué parte del ciclo vamos aquí? Es un movimiento irregular y es impredecible y el movimiento es muy pequeño.
toda la semana tenemos 88 pips, cuando son 60 de ADR, ni siquiera 2 ADR de avance en 1, 2, 3, 4 días. Entonces, en el euro está fácilmente identificar el ciclo y vemos la fuerza que tiene, claramente dibujado en la gráfica. Falso inicio de semana 1, 2. Y exactamente lo que vimos en el entrenamiento, en los horarios que lo habíamos visto y las señales de reversa que habíamos visto. No solamente es que estamos esperando un patrón de velas japonesas que se puede presentar en cualquier lugar de la gráfica. Vimos la forma en que se mueve el ciclo con sus movimientos falsos antes de continuar. Vimos a qué horas se presenta la entrada o la salida en el ciclo. Después de qué características teníamos ya un movimiento alcista continuo durante varias sesiones. Lo mismo en la libra esterlina. Que es el inicio del ciclo alcista. Este es el final del ciclo alcista y el inicio de un ciclo bajista. Y claramente se puede identificar. Dólar en Nueva Zelanda. Aquí no hay nada que hacer. Cuando vean un patrón de este tipo, es que el par de Forex se está moviendo de forma aleatoria. Es un movimiento de rango irregular. No hay nada que analizar. No hay ningún trade al cual entrar con un alto grado de probabilidad y un bajo riesgo. Dólar americano y en japonés veníamos también, y desde la semana pasada habíamos dicho que estábamos esperando el final del ciclo bajista. Aquí parece, otra cosa muy importante que quiero decirles, aquí parece que tenemos el final del ciclo bajista. Yo había indicado que esta entrada la podíamos tener ya sea en la sesión europea, pero más probablemente en la sesión americana después de noticias. Fue exactamente lo que tuvimos. Aquí el trade debimos de haberlo cerrado sin ganancia ni pérdida, o con una porción en pérdida de unos 40 pips y la otra porción una ganancia de 40 pips. Entonces aquí nos quedamos con un trade sin ganancia ni pérdida. Teníamos todas las características de que este podía ser el final del ciclo bajista. Se extiende el movimiento a lo que ya habíamos hablado en el entrenamiento. Y tenemos esta nueva W entre lunes y martes. Vuelves a entrar en el trade. ¿A qué le tienes miedo? Aquí corrección hacia la media móvil de la nieve. Tenemos 100 pips ahora. No tuviste ni ganancia ni pérdida fue exactamente lo que vimos durante el trading room el fin de semana pasado. Por eso me gusta ese sistema de salirme escalonadamente, porque en ese tipo de trades con una pequeña corrección, que es la corrección intradía, es suficiente para quedarnos sin ganancia ni pérdida. Y aquí ahora son 100 pips de ganancia. Y no es que sea un patrón, es que algunos me dicen, o sea, es que es un doble suelo, ese es un patrón muy conocido. Sí, pero las demás características de tener un movimiento en dirección contraria, primero, que es el ciclo bajista, la reversa a la hora adecuada, dentro de la ventana de tiempo de 4 horas que tenemos. Esa es la mayor vela, aunque no se ve tan claro, pero es la vela con la mayor cantidad de volumen en toda la gráfica, en toda la semana. Entonces, entre lunes y martes, esta semana es donde tuvimos todas las oportunidades, ya sea para intradía o semanal. Esta del euro, si no lo tomamos para la gráfica semanal, lo pudimos haber tomado para la gráfica intradía. O ambas, ¿no? Como dijimos, sales escalonadamente y dejas una porción corriendo. Pero aquí está. Corrección hacia la media móvil del pasto. Lo mismo en la libra esterlina. Entonces, perdón, entre lunes y martes tuvimos muchas oportunidades. Después ya no hubo oportunidades claras para entrar al mercado. Los 2 días de esta semana hasta ahorita, entre lunes, martes y miércoles, han sido lunes y martes. Jueves hoy no sé si tengamos, ni mañana no sé si tengamos, pero lunes, martes y miércoles
hubo oportunidades para obtener las ganancias casi de todo el mes. Y eso es cada semana. No va a haber todos los días oportunidades. Entonces, nuestro trabajo es estar aquí. Reduje su carga de trabajo según la sesión donde están operando a 4 horas nada más. Solamente necesitas digerir el mercado 4 horas diarias. Eso es todo. Ahorita tenemos la apertura de la sesión americana y estamos teniendo ya más volatilidad en algunos pares de Forex como este, dólar americano y en japonés. Tenemos esa vela en el libra esterlina y en japonés. Ya cruzó al ADR. Y ese es el punto ahorita. Por ejemplo, este es un gran trade, es una magnífica entrada. Vean el patrón que tenemos en el ciclo semanal. Claramente les indiqué en el seminario que cuando tenemos un ciclo claramente identificable, cuando en el segundo impulso alcanza o tiene las características de haber completado el ciclo intradía después del segundo impulso o el tercero, ahí es donde la corrección es más probable para un trade en la acción americana. ¿Hay probabilidades de entrar ahorita? Sí, pero el trade no es de tan alta probabilidad. Y eso lo mencioné desde que les di el seminario. Entonces, no es nomás de estar buscando qué par alcanza la ADR. Eso sería muy sencillo, darles el indicador de la ADR y una vez que cambie de líneas punteadas a amarillo, entren en sentido contrario al movimiento, pero no es eso lo que estamos haciendo nosotros. Porque algunos me han preguntado, oye, pero ya llegó a la ADR. Yo que ya la ADR no significa nada. Es una característica de las muchas que buscamos. Por ejemplo, vamos al libra esterlino australiano. Nosotros lo que estamos buscando es identificar el patrón de inicio donde entra el trader institucional. Para entrar en el trade. Aquí está la entrada para la sesión americana. Son 43 pips y dejando una porción, son 15 por arriba del máximo para la entrada del ciclo semanal. No se debe haber ejecutado el stop, son apenas 10 pips. 10 más el spread, son mínimo 15 pips. Entonces, y ese tipo de movimientos así tan acelerados es lo que se da cuando tenemos una entrada en dirección del ciclo semanal o intradía. Es un movimiento usualmente así de acelerado. No tenemos que estar sobreanalizando a ver si estaremos al final, no estaremos al final, estaremos al principio. Los movimientos cuando entran los traders institucionales son así, son movimientos acelerados, son movimientos fuertes. Tanto el movimiento de falso es un movimiento grande. Vean las medias móviles cómo se abren en abanico, como el movimiento de reversa. También vean el gran movimiento que hay de aquí a aquí. Tenemos en estas dos sesiones 222 pips, 2 ADR en la libra esterlina. En un lapso de ¿cuánto? Menos de 24 horas. Aquí ahorita, por ejemplo, tenemos una entrada. Bueno, estamos en dirección contraria del... Este puede ser un movimiento de corrección. Aquí puede que tengamos una entrada ahorita. Cuando cierre la vela, tenemos unos 40 pips de objetivo y unos 30 pips de stop. A mí no se me hace muy
llamativa la entrada, pero si alguien no pudo aprovechar las oportunidades entre lunes y martes, no entiendo por qué, porque está muy claras las oportunidades. Puede intentar un trade el día de hoy aquí. Son 40 pips de objetivo. Si cierra la vela en estos niveles, que nos da la entrada, serían 40 pips de objetivo y unos 25 de stop. Ni siquiera de 1 a 2 riesgo de beneficio. Este es un movimiento aparentemente en contra del ciclo, ¿no? Porque el ciclo que empezó es bajista, tiene 2 impulsos, tiene 3 sesiones en rango y es un movimiento en sentido contrario al ciclo. Pregunta cómo veo el euro libra esterlina. El euro libra esterlina es el segundo impulso del movimiento bajista y sería una oportunidad, son 70 pips de ADR. El movimiento fue acelerado. Aquí una reversa clara que tengamos ahorita, tenemos unos 35 pips de objetivo y tendríamos unos 20 de stop. No es ni siquiera de 1 a 2 riesgo beneficio, pero adelante, si alguien lo quiere tomar, adelante. Yo con los trades que hice entre el lunes y el martes estoy más que satisfecho y no estoy dispuesto a estar forzando trades si no tengo por lo menos de 1 a 2 riesgo beneficio el día de hoy. Pero si alguien quiere entrar en un trade aquí, tiene todas las características que buscamos. Es el segundo impulso del movimiento bajista, el movimiento alcista acelerado. Este es el movimiento de rango, si vemos aquí, y es una caña de pescar la que tuvimos en la nación europea. Esta fue otra entrada intradía, aquí está. ¿Y justo a qué horas? No es justo a las 3:30 la reversa, a la hora que les dije. No inventé yo el sistema, obviamente, es la forma como, o sea, hacen sus operaciones los trades institucionales, pero fíjense la diferencia entre los otros sistemas que han estudiado, visto y este. No es exactamente aquí a la hora clave donde tenemos la entrada para unos 60 pips. Y vean la diferencia entre este trade y el que podríamos entrar ahorita. Aquí el stop va 15 pips por encima de la reversa. Tenemos de aquí a aquí 8 pips y unos 10 serían 20 pips. El objetivo son 60, es de 1 a 3 riesgo beneficio. Y esta es la entrada del primer impulso, esta es la reversa del movimiento alcista. Aquí está, justo donde el trazador, ¿no?, de los máximos de la semana anterior. Ahora bien, es cierto, aquí la reversa la tuvimos en la sesión asiática, pero en tu ventana de tiempo de trabajo, que es 2 horas antes de la hora clave, es exactamente el mismo nivel donde cerró, donde el nivel bajo de esta vela. De que aquí serían 16 y 10 de stop, son 25 para un movimiento de 77 pips. Es de 1 a 3 riesgo beneficio. Este día que esperabas, después del movimiento de rango, un movimiento falso alcista y una reversa, y tienes aquí una caña de pescar justo a la hora clave en tus 4 horas de trabajo, y tienes 60 pips y 20 de stop. El movimiento falso tiene aproximadamente 20 pips. Es exactamente lo que debe esperarse en la sesión europea. Ahorita, si tenemos la reversa, puedes entrar para un trade de corrección, el trader de la sesión americana. Esperemos acelere más el movimiento. Ideal sería que llegue al S2 y aquí sí, tendríamos ya unos 60 pips por unos 25 de stop, 60 de objetivo. Ya sería más atractivo para el trade de la sesión americana. Tenemos aquí el incremento del volumen de la mayor cantidad de volumen de todas las 3 sesiones. ¿Alguno de ustedes entró en alguna de esas operaciones el lunes o el martes? O por lo menos en la sesión europea. Yo entré aquí en el euro dólar americano, pero les voy a ser honesto, entré un poco tarde. Yo entré aquí, miren. Yo entré aquí. En realidad el lunes no estuve atento al mercado
y como entré aquí y no acá, entré 20 pips más tarde, nomás entré con una porción y dejé la otra y la posibilidad de entrar con la otra porción en este nivel. Nunca tuvimos la corrección hacia este nivel y cuando tuvo el movimiento este bajista, aquí, terminé cerrando mi operación con 60 pips porque solamente estaba con una porción. Porque en realidad entré tarde, pero el patrón era tan claro de que ahí donde entra uno escalonadamente, entré con una porción aquí y en la libra esterlina sí tuvimos la opción de entrar nuevamente con la segunda porción en ese nivel. Si no entramos el lunes, el martes tuvimos el movimiento falso. ¿De cuántos pips lo tuvimos? De 23 pips. Es exactamente lo que les enseñé en el seminario. Dentro de las 2 horas de tiempo después de la hora clave de las 12:30 de la mañana. Y esa es la expansión del rango, miren. Esa es la expansión del rango que pasa justo a las 8 hora de Nueva York, después del canal japonés. Aquí sí dio la oportunidad de entrar con la segunda porción. ¿Alguno de ustedes aprovechó también estos movimientos, esas oportunidades? Aquí para el trade de la acción europea, el trade de la acción americana debió haber entrado aquí, justo en sus 4 horas de tiempo. El trade de la acción europea, más fácil no la pudo haber tenido aquí, después de la expansión del rango, movimiento de rango del canal japonés, 15 pips, expansión del rango, son en qué dirección espera el movimiento falso, no va a entrar aquí para un trade alcista, espera el movimiento falso alcista y justo aquí son 20 pips de movimiento falso en la reversa. Aquí está la entrada por el trade de la acción europea. Rápida y fácilmente hacer 130 pips. ¿Alguno de ustedes aprovechó esos niveles? Ni modo, si no pudieron aprovecharlos, no pudieron aprovecharlos. Excelente José Rivera, dice que él entró con el euro y la libra con muy buenos resultados. Te animamos a que subas esos trades al foro. Y los que no pudieron entrar o se perdió el movimiento, no se preocupen, van a volverse a presentar esos patrones, los hemos visto una y otra vez y los analizamos aquí en el Trading Room. No se presentan todos los días, hay que tener la paciencia para analizar el mercado y esperar las oportunidades. Y escanear las 28 divisas. El patrón es el mismo que estamos buscando en los mismos horarios y las mismas reversas. Y si no pudieron entrar esta ocasión, no se preocupen, se va a volver a presentar este patrón en ambos ciclos, intradía y semanal. O sea, eso se los prometo. Y los estamos repasando ahora para familiarizarnos mejor con ellos. Y con ese sistema reducimos nuestro tiempo de trabajo a 4 horas, ya sea para la sesión americana y la sesión europea. Y aquí estamos viendo, para las dos sesiones se presentaron las oportunidades a la misma, el mismo nivel del ciclo. De la sesión americana aquí debe de haber entrado, de la sesión europea debe de haber entrado aquí. La sesión americana tiene su stop por encima de ese nivel, el trade de la sesión europea por encima de ese nivel tiene su stop. Y para eso tenemos estas sesiones de Trading Room, ¿no? Tanto para buscar oportunidades si es que las tenemos, como para repasar lo que hemos tenido en la semana o algunas dudas que tengan también. Se ha extendido el movimiento en el euro libra esterlina, tenemos una reversa, podríamos tener un trade, seríamos 40 pips de ganancia por unos 15-20 de stops, 1 a 2 riesgo beneficio, ya es aceptable.
Libra esterlina también, como ya hemos mencionado. Después estaba esperando la reversa. Estas dos agujas dan la entrada. Son 50 pips de objetivo y el 25 de stop. 10 por encima del máximo. De 1 a 2 riesgo-beneficio. Y ahorita nomás hay que esperar si tenemos el desenvolvimiento de la corrección. Y la libra esterlina es la divisa en realidad que tuvo el movimiento mayor, y algunos de sus cruces son los que nos dan algunas probabilidades junto con la libra esterlina. Tuvimos el inicio de la corrección de la libra esterlina dólar americano, también en la euro libra esterlina yen japonés. No ha tenido más que un pequeño movimiento hacia el pivote de 13 pips. Aquí, bueno, en el pivote donde se está deteniendo por el momento el libra esterlina dólar americano sería el primer objetivo. Segundo objetivo, aquí la media móvil del pasto. Bien, falta 10 para las 12 en Nueva York. En cuanto al trade de la libra esterlina, igual el primer objetivo, es hora de yo movería el stop al precio de entrada y esperar a ver si tenemos el último movimiento, asegurando las ganancias de primera porción. En cuanto a este, ya lleva 2 horas aquí sin hacer progreso, por lo que es hora de cerrarlo al precio de entrada. Yo lo cerraría al precio de entrada, que es este. Esto fue todo lo que tuvimos el día de hoy. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar el trading room y nos veríamos el día de mañana. Ya ahorita ya no entraría yo en ningún trade intradía, porque ya van a ser 10 para las 12 en Nueva York. Bien, no habiendo ninguna pregunta, los espero mañana. Acuérdense que el trading room empieza a las 8:30 hora de Nueva York el día de mañana. Hacemos todo el escaneo de las divisas a esa hora. Y también vemos las oportunidades que hemos tenido en las semanas. Checamos el ciclo semanal, por lo que de preferencia, bueno, pues tienen que llegar temprano para que puedan aprovechar todo el análisis y las divisas que estamos viendo. Y las que seleccionamos también para la sesión. Entonces no me queda más que darles gracias por su atención y nos veríamos mañana.